¿Por qué digo esto? Porque cada oportunidad que tenemos, el salmista decía, examíname, oh Jehová, oh Yahweh, examíname y conóceme. Nosotros tenemos que aprender a examinarnos continuamente, porque lo más importante es que podamos realizar y cumplir esos planes, esos sueños que tenemos dentro de nosotros, que son sueños que Dios ha puesto en nuestras vidas y quizás no se están cumpliendo, no porque Dios no quiera, sino porque Dios está preparando nuestras vidas. Cuando leemos la Biblia, vemos que el pueblo de Israel salió a una tierra prometida. No era una tierra sin problemas, era algo prometido. Y a veces pensamos que las cosas prometidas, que las carreras anheladas, que los matrimonios amados, que los hijos nuestros, porque causan felicidad, no pueden causar problemas. Y durante este año, pues, pensando muchas cosas, a veces decimos, bueno, el Señor nos ha prometido esto, el Señor nos ha dado esto, porque hay cosas que no se han cumplido. Y examinando, pues cayó, ya teníamos hace tiempo un material en nuestras manos y lo empecé como a darle la vuelta y a leerlo. Y resulta que está en Génesis 37 la vida de José. José es un hombre que conocemos muchos y que de alguna manera, él dice la Biblia que él tuvo un sueño a los 17 años. José 37, vamos a leerlo. Él tuvo un sueño, él era hijo de Jacob, él tenía 11 hermanos, Jacob, el de la Biblia, para que nos situemos. Entonces, en Génesis 37, 1 al 11 dice, y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. En aquella época se usaba, él se casó con Lea, luego se casó con Raquel, y cuando ya dejaron de dar hijos, le pusieron a las dos sirvientas. Qué suerte para algunos, qué desgracia para otros, según donde lo mires. Pero en aquel tiempo era la forma de multiplicar y procrear, porque era esa la forma para llenar la tierra. Dice que y el joven estaba con los hijos de Bilha, que era la sirvienta de Lea, y Zilpa, que era la criada o sirvienta, que yo me imagino que eran como amas de llave, de Raquel, que era la segunda. Mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. José informaba a su padre. Quiere decir que José llevaba una información un poco negativa, por no decir mala. La Biblia dice que José hablaba de ellos. Pero Jacob, que se llama Israel, dice, amaba, dice Israel a José más que a todos sus hijos. Otro error, lo amaba más que a otros hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, como un abrigo. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Temprano vemos que él era un chico que recibe un sueño, pero era chismoso. Pero vemos que sus hermanos no lo querían porque le tenían envidia y no podían hablarle pacíficamente. Quiere decir que se había hecho odioso. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Ya sabemos que sus hermanos no lo querían.
Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado, el segundo. Él sabía que no lo querían y le seguía contando lo mismo a aquellos que no le querían. Y le dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y adivinar lo que pasó. Se lo volvió a contar a los mismos. Y lo contó a sus hermanos. José sabía que no lo querían. José sabía que estaba mal, pero José seguía haciendo lo que le parecía. He aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le dijo: a ver, José, ¿qué te pasa? Le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La Biblia cuenta que José, Dios le dio este sueño, pero la primera cosa que pasa es que él se da cuenta que sus hermanos no lo quieren, lo aborrecen, mas sin embargo se lo cuenta a sus hermanos. José era un sueño de Dios, mas sin embargo no tenía el carácter para llegar al sueño. Y Dios nos da un sueño para que lleguemos a un futuro, a un destino. Dios nos da sueños internos para que lleguemos a un destino suyo. Pero hay sueños en nuestras vidas que tienen que ser quitados de nosotros, porque no son sueños correctos. Si yo tengo 40 años, yo no puedo seguir soñando en que voy a ser Miss España, porque ese sueño es imposible. Yo tenía un sueño de ser profesora. A mí me gustaba ser profesora, pero a mí me dijeron: tú tienes la voz muy gruesa, tú tienes la garganta cargada, tú no puedes ser profesora, tú tienes que ser economista. Pero ¿qué pasó con los años? Con los años ese sueño sí que era verdad, porque yo terminé enseñando y me pude dar cuenta que lo que no entendía era la forma de hacerlo. Muchos de nosotros tenemos sueños de ser millonarios antes de los 30 años, ser próspero, pero si tienes 39 años y no lo eres, tienes que renunciar a ese sueño. Porque el sueño que nosotros tenemos necesita, para llegar a su destino, tener un carácter. Porque ¿qué le pasó a José? Él tenía un sueño. Y mirad lo que pasó en Génesis 41-46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. A los 30 años empezó a vivir su destino. Y nos cuenta la Biblia que José pasó por 10 pruebas. Pasó que sus hermanos, al ver que era muy subido, lo que hicieron después, que estuvieron con él, nos cuenta la Biblia, que lo vendieron. Se lo vendieron a unos ismaelitas. Primero que nada, una de las cosas que le hicieron a José fue quitarle esa túnica. Yo me imagino, ¿qué hacía José yendo a visitar a sus hermanos con la túnica? ¿Qué hacía José demostrando y pidiendo que le reconocieran sus hermanos? Cuando se le aparece a la Virgen María, el ángel, ella callaba y lo guardaba en su corazón. Si José tiene un sueño, estaba contando esta semana Alejo, que un pastor llegó aquí majo y estaba pasado, muy pasado de peso, pesaba 100 y pico. Y él me empezó a contar todos los sueños que tenía. Voy a trabajar con los jóvenes, voy a hacer esto. Y no se me ocurrió otra cosa que decirle: con ese peso,
¿Tú te imaginas un señor de 100 y muchos kilos parado ahí donde se paran los nuestros, en la rotonda de Leganés? ¿Qué joven se le va a acercar a una persona de 100 y muchos kilos? Después me cuenta su mujer: mi marido está encantado contigo. Y yo digo: a ver, ¿qué pasó? Dice: ha perdido 60 kilos. Digo: ¿de verdad? Y eso, dice, con lo que le dijiste. Entonces, ¿qué le pasó? ¿No? Y el otro día lo vimos en la feria y encima es guapo. Está bien, va de motero ahora. ¿Qué pasó? Si era de Dios, después Alejo se fue allí a su iglesita, ¿no? A estar con ellos, y me dice: un hombre encantador, tenía un sueño de Dios, pero necesitaba buscar y manejar su carácter para poder vivir ese sueño que era de Dios. Y fue de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Dice que salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra a los 30 años. ¿Por qué? Porque José tenía un problema, y era el problema del orgullo. Si yo creo que no tengo bastante orgullo, o si tú piensas que no tienes bastante orgullo, quiero que sepas que ese es un síntoma de tenerlo. Porque el orgullo es hacer las cosas a mi manera. Y José lo que hizo fue hacerlo a su manera. Fue y contó todo lo que pensaba. ¿A quién? A quien no tenía que contárselo. Se lo contó a sus hermanos, sabiendo que sus hermanos no le querían. La primera cosa: Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Pero todo lo que provenga de Dios, yo tengo que cuidarme de no presumir de lo que ya Dios me ha dicho. Porque en cuanto empiezo a presumir de que Dios me ama, de que Dios me quiere, de que yo soy especial, de que Dios me ha dicho, hay gente que me empieza a contar todo lo que hace, porque yo hago esto, y hago esto, y hago esto, y yo me quedo: ¿y qué tengo que hacer yo? No, quiero que lo sepas por si me necesitas. Es importante entender que presumir del sueño es tener el orgullo por encima de donde es. Exigir y no hacer las cosas a la manera de Dios. Dios no está comprometido con lo que yo quiero. Dios está comprometido con su palabra. Dice en la Biblia a Josué: no te apartes ni a derecha ni a izquierda, y harás prosperar tu camino. Yo me imagino la crisis de José diciendo: pero bueno, Señor, tú me diste este sueño, tú me lo repetiste, tú me lo has confirmado, y mis hermanos no lo ven, y encima mi padre no me cree. José tenía que pasar la prueba del orgullo. Y en la vida, cuando nos hacemos cristianos, por la misericordia de Dios, las cosas que no pasamos, quiero que sepas que el Señor no dice: bueno, sigamos al siguiente punto. El Señor te dice: yo quiero darte todo lo que he dicho de ti. Porque la Biblia dice: los planes que tengo acerca de ti son pensamientos y planes mejor que lo que yo soñé. Y son pensamientos de bien y no de mal, para darte todo lo que anhelas. Pero tenemos un problema, que Dios no comparte su gloria con nadie. Y hay cosas en nuestras vidas que Dios las prometió, pero se han echado para atrás, porque sin carácter no hay un destino correcto. ¿Cómo conocer cuando el sueño que Dios tiene para mí es de Él? En Números 12, 6, 7, y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dios quiere darnos sueños. No así a mi siervo, que es fiel en toda mi casa. O sea, Dios nos ama a todos por igual y pone en nosotros sueños. ¿Cuál es la diferencia de una persona a otra? Dice: pero con Moisés, que es fiel en mi casa, en la casa de Dios, dice: pero
hablaré con Moisés cara a cara. Cuando recibo a Jesucristo y al Espíritu Santo, yo comienzo una vida de oración y empiezo a hablar con Dios, Dios conmigo. Entonces comienza mi vida, mi comunión con el Señor a moverse en los dos sentidos. Y ahí es cuando el Señor comienza a formar nuestro carácter. Para conocer, yo tengo que primero conocer a quien me dio el sueño. Si mi sueño es de Dios, tengo que saber cómo y la forma de hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque Él me va a ir revelando cómo se va a cumplir ese sueño. Y de hecho la Biblia dice, ya no os llamo siervos, sino amigo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas el amigo sí. Y Dios ha ido quitando poco a poco muchos pensamientos equivocados en nosotros para poner los pensamientos correctos de Él. Porque los sueños que son egoístas pueden nublar lo que Dios tiene para con nosotros. Alguien me dijo, yo tengo el don de dar. Y yo le pregunté, ¿tienes el don de dar? ¿Cuánto das a la casa del Señor? Entonces me dijo, doy esto y esto. Digo, tienes que ir activando tu sueño. Me dice, porque yo quiero llegar a tener mucho. Pero ese sueño, si es para llenarte de egoísmo y no para ayudar a otros, no puede ser de Dios. Quizás hay sueños que tendremos que abandonar, pero habrá sueños que tenemos que retomar. No podemos jactarnos del sueño sin tener el carácter para manejar el sueño. La segunda cosa, primero vimos que todos tenemos un sueño y esta segunda es, no podemos presumir del sueño porque nunca llegaremos a nuestro destino si no tenemos un carácter que maneje correctamente el sueño. Siempre Dios nos va a dar otra oportunidad. Que José falló la prueba del orgullo, porque en cuanto Dios le dio el sueño, él no aguantó y lo empezó a dejar de decir. Ahora, dejar de presumir es muchas veces quedarse callado, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué presumimos? ¿Por qué reclamamos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué decimos? Porque el orgullo está en el corazón. Mas, sin embargo, en el alma está la inseguridad. Yo me imagino que José quería que lo reconocieran, que lo valoraran, que supieran que Dios estaba con él. La Biblia dice en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay algo en mi corazón, va a salir tarde que temprano. Entonces, el orgullo siempre tiene una voz. El orgullo siempre va a decir lo que le pasa. Ahora, nosotros, son 10 pruebas que pasó José y nosotros tenemos que examinar por qué mi sueño está en la mitad, por qué mi sueño necesita ser retomado, por qué necesita ser encaminado. Quizás porque el orgullo está impidiendo que mi carácter sea formado. Quizás mi opinión es la verdadera sin escuchar todas las cosas. Tengo que buscar la forma de estar seguro. Entonces, tengo que trabajar con el orgullo para poder llegar al destino. Ahora, orgullo no es aquella persona que es soberbia. Orgulloso es aquel que tiene que expresar todo lo que siente y pensar que Dios está apoyando lo que piensa porque ha hecho el devocional, porque ha orado, porque ha leído la Biblia. Y muchas veces José tenía el sueño verdadero, pero no estaba conectado porque no era el momento. Dios le dijo a Moisés, Moisés, tú vas a libertar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel va a llegar a una tierra prometida. Cuando José oyó esto de Dios, fue y mató a un egipcio, vio peleando
a un hebreo con un egipcio y lo mató. ¿Por qué? Porque dijo, Dios me dijo que yo iba a libertar al pueblo de Israel. Todos los profetas, todas las personas que han oído de Dios un propósito, un destino, un sueño, han tenido que trabajar muchas áreas de su vida para llegar a ese final. Porque a veces nosotros decíamos, Señor, ¿por qué esto si tú nos dijiste esto? Y entendiendo que son muchas pruebas para formar nuestro carácter. Entonces, tenemos que trabajar con esto. Una de las cosas que José hacía mal era un reporte mal de sus hermanos a su padre. Antes de ser el segundo en Egipto, era un bocazas. Dios luego le da un sueño, pero este sueño no era el destino de José. No era que sus hermanos se inclinaran ante él. El propósito era salvar muchas personas. Ese era el sueño. Pero quizás Dios no, dice que Dios no le dio ese sueño con salvar multitudes porque un joven de 17 años no le interesan los demás. ¿Queréis ver a alguien egoísta? Pues entre los 0 y los 60. O sea, ¿por qué? Porque si Dios le dice, te voy a usar para que bendiga, sí, voy a trabajar yo para darle a los demás, yo te voy a bendecir para que tú repartas, yo voy a repartir. Entonces el Señor le dijo, mira, esto es lo que va a acontecer si tú escuchas. Entonces Dios se lo dio temprano para que trabajara el carácter. Entonces quizás de jóvenes no nos motiva. Nosotros nos casamos pensando que nos van a hacer felices. Y parece que es al revés, tú tienes que hacer feliz al otro. Y si antes te quejabas de que no te llegaba el dinero, ahora cásate y verás, tienes que repartirlo todo. ¿Por qué? Porque cuando no son zapatillas, ¿no? Pantalones, cuando son pantalones, y ya después deseando que crezca el colegio, y después cuando crecen la universidad, y después dices, estoy esperando que se vayan de casa, pues átate los pantalones, que esto es para siempre. Entonces, ¿qué quiero decir esto? La vida consiste en dar y darse. Dar y darse. Ese es el propósito. Jesucristo vino para darnos libertad, para que otros sean libres. La vida vino para servir y para que nosotros sirviésemos. Esto es, recibes para dar, recibes para dar. Entonces, quejarnos cuando estamos en el proceso es quejarnos y dañar el ambiente y dañar lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando somos inmaduros, no queremos ayudar a la gente. Nos motiva muchas veces más. A él le motivó el ser conocido. A él le motivó tener poder, tener éxito. Por eso yo creo que los que estamos arriba, cada X tiempo necesitamos una dosis de estas dosis de tranquilidad, pero los que están abajo también. Yo a veces le digo a la gente, tómate la pastilla, que es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es para tener éxito, nuestra vida es para darle a los demás y seguirles dando, porque la Biblia dice, te bendeciré para que seas de bendición. Entonces, que sea yo grande no es el propósito de Dios en mi vida, sino que yo ayude a más gente. Sí que es el propósito de Dios en mi vida. Si Él me va a dar influencia, es para sus propósitos, no para que yo sea lo que a mí me gustaría ser. Entonces, el sueño que Dios nos da a nosotros sirve para ir sacando cosas que están escondidas en nuestras vidas. Porque con ese sueño que tuvo José, empezó a salir todo lo que él era. Y cuenta la Biblia que él pasó por varias pruebas. También estuvo en la prisión, o sea, estuvo ahí, lo encarcelaron, pasó la prueba de la santidad, pasó la prueba cuando lo vendieron y lo metieron al pozo, porque en el pozo él tuvo que estar solo buscando a Dios. Pasó por la prueba, pasó por muchas circunstancias en su vida y hasta que no pasó por todas las circunstancias, no alcanzó el propósito de Dios en su vida. El sueño de Dios nos va a llevar a que maduremos para que nuestro carácter pueda ser útil en sus manos. Porque si yo no puedo manejar el sueño de Dios, tampoco voy a manejar mi destino. Si yo no puedo ser humilde con lo poquito que tengo,
Yo nunca voy a ser humilde cuando yo llegue lejos. Entonces, por eso Dios nos va dando despacito las cosas y nos da un sueño para irnos purificando, para sacar las cosas que hay dentro de nosotros, para que realmente tengamos libertad y pureza en nuestra vida. La tercera cosa que tenemos que hacer es trabajar el orgullo. ¿Por qué? Porque ¿quién ha trabajado el orgullo? ¿Quién lo ha tenido que trabajar más de una vez? Si hemos tenido que trabajar el orgullo cuando vamos al jefe y no nos trata bien, cuando vamos a un sitio y parece que no se dan cuenta de nosotros, cuando muchas veces nos sentimos raros, la idea es, porque hemos trabajado, es el fruto, no la raíz del orgullo. Hay gente que me dice, sueño con ir a mi casa, ir a ver a mis padres, y viene peor. ¿Por qué? Porque el problema, o en las fiestas, o en cualquier cosa, el problema no es el resultado. Muchas veces trabajamos el resultado. Y el resultado es el orgullo, pero la raíz del orgullo está en nuestro corazón. Por eso yo tengo que ir más adentro. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y la inseguridad está en el alma. Sanar el alma es sanar la parte externa, que es la inseguridad. Y viene la inseguridad con cada nuevo reto. Cada vez que estamos inseguros, nosotros necesitamos entender que no puede saltar nuestro orgullo, sino tiene que saltar nuestra confianza en Dios. Cuando vienen retos en nuestras vidas, porque nos enfrentamos cada día a situaciones diferentes, todos, momentos diferentes, trabajos diferentes, un año diferente, situaciones diferentes, tenemos que entender que el reto nuestro es trabajar la inseguridad, porque la inseguridad es la capa de fuera. Y una persona insegura es la que teme por su vida y rebaja a los demás. Con nuevas responsabilidades vienen más. Entonces, ¿qué dice el orgullo? Yo no puedo con esto. Pero ¿qué dice la persona que confía en Jesús? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás le dijo un día a Jesús, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí y haz esto. Mas sin embargo Jesús no le dijo nada porque él sabía quién era. Él sabía que era hijo de Dios. Entonces, de esta manera, reaccionar como Jesús, si yo sé que soy hijo de Dios, yo puedo luchar con la inseguridad. Si yo soy hijo de Dios, nosotros enfatizamos, mi apellido es hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo me levanto, yo busco a Dios. Yo pido al Señor que se haga tu voluntad en este día. Y pasan en mi vida circunstancias diferentes a lo que yo pensaba. ¿Cómo puedo luchar con esa inseguridad? ¿Cómo puedo luchar con ese marrón que tengo encima? Yo soy hijo de Dios. Yo esta mañana me puse acorde con Dios. Yo le dije al Señor, a ver, que se haga tu voluntad, el Padre nuestro, en mi vida. Y viendo que no funciona del todo o que algo ha pasado mal, yo le tengo que decir al Señor, ¿qué pasó? ¿No he pasado la prueba? ¿Estoy apuntando incorrectamente? ¿No estoy en el sitio correcto, haciendo lo correcto? No por mis obras, sino es por su gracia. Esto es lo único que va a tratar con mi inseguridad. Que yo entienda que soy un hijo de Dios. Que si yo busco su presencia, si yo busco su dirección, si yo lo estoy haciendo medianamente bien. Me acuerdo una vez que estaba aquí en una reunión con todos los pastores y nosotros estábamos en el otro local, en el anterior, y le dice el pastor principal, que era el pastor de todos, le dijo,
vende el cine. ¿Quiénes estuvisteis en el cine? Le dijo, vende el cine. Tenéis muchos años aquí, así poneros las pilas. Que tenga oído para oír, que oiga. Y te vas a vivir a Holanda. Y yo, wow, nos vamos a Holanda, porque a mí me encanta hacer la maleta e irme por ahí. Y entonces me llama aquí que me dice, pregúntale al Señor, porque mira lo que me acaba de pasar. Y uno de los pastores nuestros, y le dijo, y dejas a Natanael en tu lugar. Y entonces Quique me dice, nos han trasladado a Holanda. Y él es de asentamientos, y yo soy de lo contrario. Digo, pues oremos. Y por la noche me acordé una profecía que nos habían dado en Cataluña. Hacía como 15 años. Dos locos. Sí, creíamos que eran locos. Dos señores mayores. Estábamos en el coche en Salou. Él estaba en la empresa del Estado, en el INI. Y nos dejaron una nota en el coche diciendo, teníamos ahí un letrerito chiquitito, cuando se usaba el arcoíris para decir Dios te ama. Eso. Y entonces nos dejan una nota en el coche diciendo, somos creyentes y nos gustaría conoceros. Y le digo yo de ingenuo aquí que hay, pobrecitos, vamos a saludarlos. Dice aquí que es tarde, vivíamos en Lérida. Y ya los veremos mañana. Y vinimos mañana a saludar. Eran dos ingleses, eran esposos. Y dice, el Señor nos puso en el corazón conoceros. Y yo, este debe ser uno que vuela. Y entonces nos invitaron a su trocito en el camping, a su caravana, y nos invitaron a la cena, y dice, y Dios quiere hablar a vosotros. Y yo, encima. Y empiezan a orar por nosotros, y taca, en lengua, y entonces yo flipando, yo, ¿esto qué es? Y dice, Dios me muestra dos piedras que alumbran y dan por todos los sitios. Y yo por dentro, ¿esto qué es? Y dice, y vais a alumbrar para Europa, desde aquí, desde España para Europa. Y esa noche, 15 años después, cuando me dijo Quique, nos han trasladado a Holanda, yo le dije, qué pena, y dice, qué guay, él. Nosotros somos black and white. Él dice una cosa y yo digo la otra. Lo que pasa es que terminamos haciendo lo que él dice. Y otras veces lo que yo le sugiero. Entonces yo le dije, no pasa nada. El Señor me habló esta noche y me dijo de España a Europa. Ya, pero lo dijo Néstor y ya se ha dicho. Y todos hicieron planes. Como 6 meses después le preguntamos al pastor qué teníamos nosotros. Y Quique, molesto, le dice, ¿qué pasó con mi traslado? Dice, no lo sé. Mira, él lo dijo y parece que le pasó por encima una venda y nunca más habló de eso. Era la prueba de saber si tú te querías quedar en tu plan, pero el cine era de Dios, el local era de Dios, todo era de Dios, pero tuvimos que soltar al Isaac que teníamos. Isaac es lo que Dios te da, lo tienes que soltar, porque es de Dios, no es tuyo. Y se me olvida que no es mío, que es de Dios. Se me olvidó. Entonces, ¿qué pasó? Nunca más. Y 1 año después, 2 años después, le preguntamos, bueno, ¿qué te pasó aquel día? Y dice, no me acuerdo, ¿qué dije? Y yo encima ni se acuerda. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros lleguemos a nuestro destino, pero pasando la prueba del orgullo. No es mi gloria, es la gloria de Dios. No son mis planes, son los planes de Dios. Y dice la Biblia que por encima de todo eso, Dios me va a bendecir más de lo que yo soñé. Porque a veces no queremos soltar. Cuando Dios le dijo a Abraham, entrégame tu Isaac, lo tengo viejo. Mi mujer ya no tiene la costumbre de las mujeres. Encima me lo estás pidiendo. Y encima lo tengo que matar yo. Dice que cuando él subió al monte y puso a su hijo, él aprendió que Jehová era Jireh, Yahweh Jireh. Él es mi provisión. Entonces, Dios me va a llevar a que yo aprenda quién es Dios. Pero lo triste es que yo muchas veces quiero es explicarle a Dios quién soy yo.
Pero Señor, ¿tú has visto todo lo que yo he hecho? Pero tú ves cómo yo te alabo, pero tú ves lo que yo sirvo, pero tú has visto que he dedicado mi vida a ti. Hasta que yo no pase la prueba del orgullo y yo no suelte lo que todo es de Dios, yo no voy a pasar, porque el sueño es de Dios, pero el destino lo tengo que manejar para la gloria de Dios. Dios tiene un sueño para mí, pero si yo mantengo el orgullo dormidito, hablando bonito, yo cuando veo a alguien que me dice, no, estoy muy mal pasando por pruebas, pero gloria a Dios, digo, qué hipocresía. Cuando veo a alguien que estoy pasándolo mal, pero Dios está en el control y le doy la gloria a Dios, ya es como otra forma de decirlo. Pero eso de espiritualizar todo, da una rabia, porque tú dices, oh, qué espiritual es el otro y uno qué carnal, ¿no? El otro día le digo a uno, estoy cansada, estoy hasta deprimida, y me dice, ¿cómo estaré yo? Digo, pues tú verás, yo te estoy diciendo cómo estoy yo. Porque tú crees que por estar donde estás no tienes derecho a luchar, y quiero darte la buena noticia, que todos estamos en la vida viviendo dependiendo de Dios. Amén. Oramos, le damos gracias al Señor por este año que es secular, sabemos que no es el correcto bíblico, pero queremos aprovechar el tiempo para reconocer que el Señor ha sido bueno este año. Y yo te invito a que tengas la gracia de darle la gloria a Él, dándote gracias, Señor, y pidiéndote que me perdones porque el orgullo no me ha dejado llegar a mi destino. Tu destino, tu propósito es que yo sea bendecido para que bendiga a otros. No soy, Señor, el responsable de dar la bendición la das tú. Queremos pedirte perdón porque en este año que ha transcurrido hemos cometido tantos errores, pero Señor, sabemos que es tu gracia la que nos sustenta. Y yo hoy quiero trabajar mi inseguridad, Señor. Estoy como estoy, pero hoy te digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te quiero decir, Señor, que hoy renuncio a hacer las cosas a mi manera y que tú eres el mismo, el que me amaste, y quiero darte gracias por tus beneficios. Muchas gracias porque este año tu mano no se ha cerrado conmigo, porque tu palabra dice que tú resistes al soberbio, pero le das una gracia especial al humilde. Y yo hoy quiero caminar en humildad. Hoy quiero reconocer que mi inseguridad me ha llevado a cometer errores. Y yo sé, Señor, que en mi corazón es el orgullo el que alimenta esa inseguridad. Por eso hoy decido obedecer a tu palabra. Decidimos como iglesia que se haga tu voluntad sobre nuestras vidas. Y te decimos, Señor, henos aquí. Queremos que este comienzo, Señor, de año podamos trabajar esa inseguridad en el alma y ese orgullo en el corazón, Señor. Porque tus planes acerca de nosotros son planes de bien y no de mal. Estamos en el proceso, Señor. Estamos caminando contigo. Estamos agradecidos porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, porque tú te mereces la honra, porque tú eres el mismo, y nosotros queremos ser una iglesia que reconozca que has sido fiel, que has sido bueno, que lo eres y que lo seguirás siendo, porque tu palabra es verdad. Renunciamos a la queja, renunciamos a la envidia, Señor, que muchas veces la crítica y el daño que hemos hecho, Señor, somos responsables, pero hoy nos arrepentimos, Señor, porque tú no compartes tu gloria con nadie.